Las manos de Aisha temblaban, el teléfono vibró como un reloj de pared en una habitación vacía, y el sonido del cristal al chocar con la bandeja fue tan seco que pareció marcar un compás imposible en la sala. Ella miró la pantalla, los caracteres coreanos parpadeaban en un número desconocido, y por un instante el ruido del salón se redujo a un latido en sus oídos. Tenía segundos para decidir si contestar, tenía segundos para elegir una lengua que no era la suya. Aisha tenía 30 años, había dejado Accra con la promesa de enviar cada depósito posible a su madre y a su hermano menor, trabajaba limpiando oficinas y como personal de servicio en eventos nocturnos, y nunca imaginó que una llamada en coreano la pondría en el centro de algo que podía destruir a un heredero de la mafia. Si quieres saber por qué una respuesta equivocada cambió todo, deja un like y cuéntanos desde dónde nos miras, porque lo que viene no es solo una historia de supervivencia, sino una cadena de evidencia que expone lealtades y silencios. Ahora vuelve conmigo al comienzo, a los días en que Aisha guardaba cartas en un sobre y soñaba con traer a su hermano a la ciudad, sin saber que servir mesas la llevaría a sostener un flash drive que podría derrumbar un imperio. Aisha había aprendido a contar dinero con las manos callosas de su madre, a decir mentiras piadosas para comprar medicamentos, a recitar direcciones en un idioma que no era suyo para evitar preguntas en la aduana. Nació en una casa pequeña cerca del mercado, donde el olor a pescado seco y especias se mezclaba con risas y a veces con gritos cuando la factura no alcanzaba. Su infancia tenía pequeños rituales sagrados, como el té a la tarde que su madre preparaba con canela y la promesa de que la educación era la única salida. Ella estudió hasta donde pudo, trabajó en tiendas y cuando la oportunidad de emigrar apareció, lo hizo con un billete roto en el bolsillo y la promesa de enviar remesas cada mes. En la ciudad grande su primer trabajo fue en limpieza residencial, luego en limpieza de oficinas y por las noches atendía eventos en un salón de conferencias donde los asistentes usaban trajes caros y voces como monedas. Su meta era clara y casi infantil en su pureza, juntar lo suficiente para el reagrupamiento familiar, pagar la matrícula de su hermano y alquilar un apartamento con ventana para que su madre sintiera menos frío. Perdió cosas en el camino, como un novio que no entendía sus horarios y un amigo que desapareció por deudas, pero ganó una disciplina forjada en turnos dobles y en el esfuerzo de traducir documentos de inmigración para sí misma. Esa rutina, esa vida de transferencias y sobres, depósitos y recibos, la volvió casi invisible para muchos, una presencia hecha de trabajo y silencio. La invisibilidad era su herramienta y su castigo, hasta que una noche, en una gala de caridad para una universidad local, una llamada en un idioma extraño le pidió que dijera una palabra que ella reconoció de memoria y que nadie esperaba escuchar en su boca. El salón donde trabajaba se llamaba The Meridian, un espacio con alfombra gris, lámparas cálidas y una vista del skyline que parecía una postal. Había reglas no escritas allí, como no preguntar por los invitados, no limpiar los cuartos privados y no sostener la mirada más de lo justo. Entre bastidores, la cocina olía a aceite y limón, las mesas estaban alineadas como soldados y el personal se conocía por apodos. Marta era la supervisora de eventos, una mujer de ojos cansados que había emigrado de Medellín y tenía una habilidad casi militar para organizar bandejas. Lucas, el técnico de sonido, era un joven que estudiaba informática y siempre llevaba una libreta negra donde anotaba horarios y nombres. Teresa, la casera de Aisha, llamaba a la protagonista por Sophie y le prestaba café a escondidas cuando veía cómo ella llegaba después de una larga noche. En la planta alta había una penthouse con seguridad privada que se usaba para recepciones exclusivas. Allí se sentaba el público que pagaba para existir en otra escala. Entre los invitados frecuentes estaban el señor Ricardo Álvarez, un ejecutivo de bienes raíces con mirada pulida y manos de empresario, y el profesor Ramírez, donante y figura respetada de una universidad local. También apareció a veces Min Jae Park, un joven con traje sobrio y una sonrisa que parecía calculada, presentado como empresario de tecnología. Min Jae se movía entre grupos con la etiqueta de la élite y la calma de quien sabe que nadie le pedirá cuentas. En la cocina, el volumen era constante, platos, cuchillos, el chasquido del gas, pero fuera, en la sala principal, el ruido se tornaba en susurros en torno a una mesa en la que las decisiones y los pactos se sellaban con copas de vino.
Aisha aprendió a leer esas dinámicas con la vista, a prever cuándo se necesitaba un cambio de mesa y cuándo era mejor desaparecer tras una columna. Aprendió a pronunciar nombres de vinos, a colocar servilletas con cierto ángulo, a que su trabajo consistía en ser invisibilidad con bandeja. La noche del incidente había llegado con lluvia y la alfombra olía a humedad. La recepción era para una fundación que buscaba donantes para una cátedra. La lista incluía apellidos que resonaban en fiscalías y juntas directivas. Aisha pasaba de mesa en mesa con una bandeja de cócteles y Min Jae Park estaba en una esquina hablando en voz baja con Ricardo Álvarez. Un hombre de traje se acercó a la barra y dejó caer un sobre sin sello con marcas de un puerto internacional. Lucas lo notó primero, pero sus manos ya estaban ocupadas con cables. La llamada llegó de pronto. El teléfono de Aisha vibró en la cintura del delantal. Era un número desconocido con caracteres coreanos. Ella miró, pensó en su hermano, en el sobre que alguien había dejado, y contestó. La conversación fue breve, y al principio parecía un error de idioma, pero la palabra que Aisha pronunció, una frase que ella había oído en casa de una vecina coreana años atrás, fue lo que cambió todo. Lo que siguió fue una escalada que nadie esperaba, un intercambio en el que las voces se volvieron cuchillas y las intenciones amenazantes. La respuesta en la lengua equivocada no fue solo un fallo, fue un faro. La secuencia de voces en la recepción fue tensa, abierta y llena de pausas que se tragaban segundos. Min Jae habló primero, en español con acento, con una calma que no era natural. Min Jae dijo, ¿quién contestó el teléfono? Aisha, con la bandeja en la mano, bajó la vista. No respondí, solo miré el número. Marta se acercó. ¿Estás bien? Aisha murmuró, sí, estoy bien. Ricardo intervino. Ese número es privado, no debería sonar aquí. Lucas, que había escuchado, repitió, el sobre, lo vi caer. ¿Qué sobre? ¿Cuál sobre? Preguntó Min Jae. El hombre del traje, un invitado que nadie conocía, levantó la mano y dijo, alguien dejó un sobre con coordenadas. Aisha, ¿abriste algo? Preguntó Marta con temor. No, respondí, no abrí nada. Entonces el hombre del traje se inclinó y miró a Aisha con una mirada que parecía medirla. ¿Sabes leer coreano? Preguntó seco. Yo, tartamudeando, dije, un poco, no muy bien. Min Jae sonría sin alegría y dijo, habla, dilo otra vez. Aisha repitió la palabra, la que había escuchado años atrás, y la sala pareció contener el aire. Hay algo en esa pronunciación que no cuadra, dijo Ricardo con voz baja. ¿Por qué dirías eso? Preguntó el hombre del traje. Porque esa frase equivale, en susurro, a un envío que no pasa por controles, dijo Min Jae. Entonces la tensión subió. ¿Quién te dio esa frase? Preguntó Marta. Nadie, dije, solo la escuché una vez. El hombre del traje se levantó. Su teléfono mostró un nombre en caracteres. Su voz cambió. Esto no es una broma, dijo. Tenemos que hablar en privado. Había 10 segundos que se estiraban, hubo intercambios de miradas, susurros que pedían discreción, y Aisha sintió que la sala giraba bajo sus pies. La consecuencia fue inmediata. Aisha fue retirada a un cuarto lateral por seguridad privada, interrogada por 2 hombres de traje y por un traductor que hablaba español con un acento extranjero. La escena del interrogatorio olía a café viejo y a desinfectante. La luz era fría y la ventana dejaba ver la lluvia corriendo por el cristal como si fueran lágrimas. El tono del interrogatorio fue profesional, pero había una amenaza que se movía bajo las preguntas. Uno de los hombres, que se identificó como abogado de la fundación, abrió un sobre y desplegó fotos borrosas de un documento. Dijo, necesitamos saber qué escuchaste, y Aisha explicó lo que recordaba, la palabra, el número, la llamada. El traductor le preguntó si alguien le había ofrecido dinero por decir algo. Aisha negó. El hombre de traje que parecía jefe habló de lealtad y de silencio, y mencionó la palabra suborno como quien recita un riesgo legal. El interrogatorio fue una mezcla de miedo y de promesas veladas. Me ofrecieron protección si cooperaba y amenazas si hablaba. Al final, optaron por una solución pragmática. Me pidieron que entregara mi teléfono, lo guardaron en una bolsa con cadena de custodia y firmé sin comprender del todo.
En ese momento, la policía fue llamada por un tercero, pero la estación local trató el asunto como un malentendido entre ricos, un choque cultural que no mereció una investigación profunda. La falta de interés institucional, la indiferencia de una comisaría donde el expediente quedó frío, reforzó la sensación de vulnerabilidad. Fue la primera vez que Aisha comprendió que las mismas instituciones que decían proteger eran a veces paredes de cristal que dejaban pasar la corrupción. La persecución escaló tras esa primera noche. Aisha comenzó a sentir que alguien la seguía desde la puerta del metro, que su casera miraba con ojos distintos, que el técnico de ascensor en el edificio había aparecido varias veces en horarios que no coincidían con su trabajo. Hicieron registros en su bolso y en su apartamento a altas horas, sin orden clara, y una sensación de vigilancia la siguió por semanas. Los mensajes anónimos llegaron, cartas sin remitente con fotos borrosas de su hermano en una universidad que ella creía segura. Intentó denunciar y la policía respondió con una mezcla de protocolo y apatía. No hay pruebas de delito, le dijeron, y mencionaron que si era extorsión debía presentar más documentación. El sistema de inmigración fue también una barrera, múltiples citas para trámites, tiempos de espera y cuestionarios que la devolvían a la lógica de invisibilidad. En la comunidad, algunos vecinos hablaron, otros se apartaron y el rumor se desplegó como una mancha. Teresa la apoyó, Marta ofreció versiones en cuanto pudo y Lucas comenzó a revisar cámaras de seguridad por su cuenta. La paranoia no era solo interna, era táctil. El plástico de su bolsa parecía más ligero, el suelo de la cocina crujía con sospecha y la madrugada se volvió un espacio de sobresaltos. Dos momentos fueron especialmente intensos. Uno fue una noche en la que las luces de su calle parpadearon y alguien dejó flores en su puerta con una nota. Otra fue cuando una camioneta sin placa la siguió hasta la esquina donde se encontraban un grupo de estudiantes. En ambos casos, la respuesta institucional fue lenta y la reacción de la comunidad osciló entre la ayuda solitaria y el temor colectivo. La sensación de estar observada terminó por concretarse en una vigilancia privada que Aisha no había solicitado, una mezcla de protección impuesta y control. En una caja con cierre de seguridad apareció un flash drive que nadie reclamaba. Fue Lucas quien lo encontró, guardado en el compartimento de control de sonido en el salón. Tenía una V, etiqueta apenas legible, un número que remitía a una cuenta de depósito y un archivo cifrado. Al conectar el flash drive en un equipo aislado, encontró una serie de documentos que parecían antiguos, transferencias registradas con números de cuenta que conducían a empresas pantalla, contratos con firmas de abogados y un manifiesto interno que vinculaba proyectos de construcción con sobornos a funcionarios. Había registros de transferencias, notas de depósito y una cadena de custodia mal registrada que sugería manipulación. Entre las carpetas, una correspondencia fechada y firmada por un ejecutivo con apellido reconocido mostraba instrucciones para desviar fondos a cuentas en paraísos fiscales. Un informe contable describía pagos a una empresa de seguridad que en realidad servía de fachada para movimientos de personal. La evidencia escrita se expandió en distintos formatos: fotos de cheques, correos electrónicos entre cuentas corporativas y recibos digitales. Técnica breve de procedimiento, la cadena de custodia fue documentada, se detallaron firmas, marcas de tiempo y sellos, y se guardaron copias en servidores seguros para preservar integridad. El material, cuando se tradujo y verificó, conectó la figura pública del empresario con actividades de lavado de activos y con una red que incluía el nombre Park en varios contratos de servicios. Este descubrimiento cambió la naturaleza de la amenaza, de personal a corporativa, y demostró que las raíces del problema eran más profundas que una simple llamada equivocada. Cuando la evidencia se puso sobre la mesa, las alianzas se reconfiguraron. Min-jae Park, que hasta entonces había mostrado una frialdad calculada, apareció en la escena pública con una versión conciliadora que ofrecía colaborar con una investigación interna y proteger a los empleados. Ricardo Álvarez presentó abogados y una estrategia de comunicación que hablaba de reputación y transparencia. Sin embargo, otro actor emergió, un hombre llamado Diego Varela, detective privado que había conocido a Aisha por un trabajo anterior y que representaba la figura ambigua entre la ley y las sombras. Diego ofreció a Aisha una salida que olía a riesgo y a resurrección, una alianza tensa. Él ayudaría a sacar la evidencia a la luz a cambio de su cooperación para infiltrar una gala privada, donde se reuniría la cúpula. Elena, abogada de una ONG de inmigración, advirtió sobre los riesgos legales y ofreció asesoría para proteger a Aisha en materia de visados y declaraciones.
El acuerdo se selló en una cafetería, con un café frío y un paquete de documentos. Las conversaciones fueron cortas, tensas, marcadas por la necesidad y la desconfianza. Diego prometió que su seguridad privada cubriría a Aisha, y Elena exigió cadena de custodia y garantías de testimonio. En la negociación, Aisha cedió por su hermano, por la posibilidad de que la exposición trajera consecuencias reales como arrestos y cambios. Se firmaron papeles, se hicieron copias y se trazó un plan para la noche en que la verdad sería puesta en público. El plan fue simple en teoría y casi suicida en la práctica. La gala benéfica a la que Aisha volvería a servir Era el escenario. Allí, en un auditorio con prensa y patrocinadores, la intención era transmitir en vivo los documentos del flash drive a través de una transmisión que debía colarse en la pantalla principal. Lucas y un pequeño equipo técnico improvisado serían responsables de la ingeniería de la transmisión, mientras Diego proveería la protección que parecía indispensable, y Elena cuidaría de la legalidad del acto. Aisha tendría un rol activo. Su presencia serviría para acercarse a la mesa de Min Jae y colocar un sobre falso con un USB que simularía un error de protocolo. La infiltración exigía sincronía, nervios de acero y la capacidad de moverse como alguien que definitivamente no era vista. Durante los ensayos, la respiración se volvió un metrónomo, el sudor en la nuca una constante, y la sensación de que cualquier error implicaría violencia real se hizo tangible. Hubo una captura inicial de tensión cuando un guardia de la entrada miró la mochila de Aisha con sospecha y la obligó a abrirla. En ese instante todo el plan pudo haber fallado, pero la intervención de Teresa, que dijo ser amiga de Aisha, permitió que la mochila cruzara. La alianza entre personas que venían de mundos distintos ocurrió en minutos, una comunidad forjada en el peligro. La noche de la exposición todo fue afilado. Las luces del teatro apagaron, la música se dobló en cuerdas tensas y la transmisión comenzó con una imagen que mostraba la portada de la fundación. Lucas activó un servidor espejo y la señal explotó en la pantalla principal, mostrando cuentas, depósitos y una secuencia de correos que implicaban a altos ejecutivos. El silencio fue absoluto por un instante, luego hubo murmullos, luego angustia. Min Jae se levantó y su expresión se volvió de hierro. Pidió que cortaran la transmisión y varios hombres de traje se dirigieron hacia la cabina técnica. En ese momento, Diego y su equipo hicieron lo que habían prometido. Bloquearon accesos, crearon un cordón y sacaron a Aisha de la mesa donde estaba. En la sala empezó una discusión pública, periodistas tomaron fotos, influencers subieron fragmentos y la palabra corrupción comenzó a circular con fuerza viral. La exposición mostró transferencias a empresas de seguridad que servían de pantalla, pruebas de soborno a funcionarios y declaraciones en las que se mencionaba el uso de cuentas en paraísos fiscales. Hubo un momento de tensión máxima cuando Min Jae exigió una orden judicial para acceder a los equipos y la transmisión quedó en un limbo de legalidad. Fue entonces cuando Elena presentó documentos legales que protegían la difusión como ejercicio periodístico y prueba en investigación, y la presión pública obligó a las autoridades a tomar nota. 3 personas fueron privadas de libertad temporalmente para ser interrogadas, el alcance mediático creció y la comunidad de inmigrantes comenzó a ver que su voz tenía efecto. El primer momento de clímax ocurrió cuando la transmisión mostró un recibo con el nombre de una empresa de construcción vinculada a contratos municipales. La sala contuvo el aliento y los murmullos se transformaron en acusaciones. Esta escena duró minutos que parecieron horas, y la tensión recayó sobre Aisha, que temblaba, pero a la vez experimentaba una sensación de liberación. El segundo momento tuvo lugar en la calle, cuando una camioneta sin placa fue interceptada por la policía y se encontraron documentos con marcas que coincidían con el flash drive. Hubo gritos, empujones y la sensación de que algo grande se estaba rompiendo. El tercer momento llegó semanas después, en el tribunal, cuando una testigo clave decidió declarar y su juramento cambió el rumbo de la investigación. Cada clímax fue acompañado por repercusiones en la prensa y por la caída de defensas que creían impunes. Los detalles de esos episodios permanecieron con Aisha como heridas que sanaban lentamente, pero cuya cicatriz le recordaba que la verdad, cuando sale a la luz, no lo hace sin costo. Tras la exposición vino la repercusión. En la primera semana, la universidad, que había recibido donaciones dudosas, pidió una auditoría, y la empresa de construcción fue suspendida de contrataciones públicas.
Varias figuras públicas intentaron distanciarse y algunos candidatos políticos se vieron afectados en sus campañas. Nombres fueron mencionados en titulares y la palabra corrupción se instaló en los medios locales. Las reacciones públicas incluyeron el apoyo de una ONG que ofreció asesoría legal a los trabajadores vulnerables, la universidad que ofreció una revisión de sus políticas de donación y la creación de un comité de transparencia por parte de un grupo ciudadano. 5 personajes se expusieron públicamente, entre ellos Marta, que dio una entrevista, Teresa, que habló de su apoyo a inmigrantes, Lucas, que explicó el hackeo técnico, Diego, que defendió su papel y Elena, que detalló el proceso legal. La cadena de custodia fue presentada ante fiscales, con sellos y marcas de tiempo que aseguraban la integridad de las pruebas. En paralelo, la presión internacional sobre las cuentas bancarias derivó en congelamientos temporales y en investigaciones que implicaron a despachos de abogados extranjeros. La lealtad cambió de bando en redes sociales y los silencios se rompieron. Para Aisha, la consecuencia concreta fue una oferta, una beca ofrecida por la universidad para su hermano y una propuesta de empleo por parte de una ONG que prometía estabilidad y protección legal. En el proceso legal se describieron procedimientos con un lenguaje técnico pero accesible. Se explicó cómo se verificaron transferencias bancarias mediante conciliación de estados de cuenta y cotejos de metadatos, cómo los sellos de tiempo en correos electrónicos se cruzaron con registros de servidores para confirmar autenticidad, y cómo la cadena de custodia se mantenía mediante inventario, sellos numéricos y custodia en cámaras con registro de accesos. Se habló también de la figura del delito de lavado de activos y del procedimiento de bloqueo de cuentas con órdenes judiciales, y se presentó un informe pericial que describía la ruta de los fondos a través de empresas pantalla. Todo esto se expuso en términos que el público podía entender de forma general, mostrando que la investigación tenía rigor y que las evidencias no eran meras conjeturas. El epílogo ocurrió en 3 tiempos y mostró transformaciones concretas. A un mes, la universidad ofreció una beca completa para el hermano de Aisha, llamada Beca Mensa en honor a la familia afectada, y la ONG local le facilitó a Aisha asesoría para su proceso de regularización de visa. La comunidad reaccionó con recaudaciones y peticiones para garantizar seguridad a testigos vulnerables. A los 3 meses, la Fiscalía había abierto cargos formales contra 2 ejecutivos, y la publicidad negativa obligó a una empresa de seguridad privada a reexaminar contratos en varias municipalidades. La visibilidad mediática forzó a autoridades a iniciar auditorías, y se creó una mesa interinstitucional para revisar procesos de contratación pública. Aisha recibió la oferta de trabajo en la ONG que coordinaba apoyo a inmigrantes y un contrato temporal que incluía seguro y asesoría legal. A los 6 meses, la causa se había transformado en una investigación compleja que involucraba oficinas internacionales. 2 personas estaban en prisión preventiva por presunto lavado de activos y se estaba negociando un acuerdo que incluía la devolución parcial de fondos y cambios en políticas de donación en varias instituciones. Para Aisha, la recompensa no fue solo personal, sino comunitaria. Su hermano pudo comenzar clases en la universidad gracias a la beca. Varios vecinos recibieron ayuda para regularizar su situación, y la ciudad vio la creación de un registro de donaciones públicas con mayor transparencia. Las repercusiones incluyeron nombres de instituciones que cambiaron sus códigos internos y el anuncio de medidas de cumplimiento para contratos públicos. La visibilidad mediática forzó a autoridades a iniciar auditorías y se creó una mesa interinstitucional para revisar procesos de contratación pública. Aisha recibió la oferta de trabajo en la ONG que coordinaba apoyo a inmigrantes y un contrato temporal que incluía seguro y asesoría legal. A los 6 meses, la causa se había transformado en una investigación compleja que involucraba oficinas internacionales. 2 personas estaban en prisión preventiva por presunto lavado de activos y se estaba negociando un acuerdo que incluía la devolución parcial de fondos y cambios en políticas de donación en varias instituciones. Para Aisha, la recompensa no fue solo personal sino comunitaria. Su hermano pudo comenzar clases en la universidad gracias a la beca, varios vecinos recibieron ayuda para regularizar su situación, y la ciudad vio la creación de un registro de donaciones públicas con mayor transparencia.
Las repercusiones incluyeron nombres de instituciones que cambiaron sus códigos internos y el anuncio de medidas de cumplimiento para contratos públicos. La transformación personal de Aisha fue lenta y marcada. Llegó a la ciudad invisible y ahora era alguien cuyo testimonio había causado consecuencias tangibles. En privado, confesó que su motivación siempre fue la familia, que la idea de traer a su madre y a su hermano la había empujado a soportar noches interminables. Dijo también que la exposición la hizo sentir culpable por poner en riesgo a personas que formaban parte de su vida nocturna y que la responsabilidad de hablar no había venido sin costo. Sin embargo, habló de una nueva sensación de agencia, de un derecho reconquistado para respirar sin miedo, de una posibilidad de conversión de su trabajo en ciudad en una plataforma para ayudar a otros. La comunidad agradeció a Marta, a Teresa, a Lucas, a Diego y a Elena por su rol, y la universidad creó un fondo para apoyar a estudiantes afectados por procesos de corrupción en donaciones. En una frase que quedó como cierre de su testimonio, Aisha dijo: «Llegué con un sobre y una promesa. Ahora la promesa es para muchos». Y añadió: «A veces la única lengua que importa es la de la verdad». Si esta historia te movió, comparte en los comentarios una experiencia donde un gesto pequeño cambió tu camino. Empieza tu comentario con la palabra cambio, para que podamos leer y destacar las historias que nos ayudan a entender nuestras comunidades. Suscríbete Si quieres ver cómo siguen las investigaciones y para recibir episodios en los que desglosamos documentos públicos, analizamos pruebas y conversamos con expertos. Porque a veces, una llamada en un idioma extraño no es un error, es el inicio de una verdad que sacude los cimientos.